haya gloria, honra y alabanza para tu nombre santo, Señor. Padre, declaramos nuevamente la verdad, Señor. Tu Hijo Jesucristo es el único que merece toda honra, gloria y alabanza. Padre, humillamos nuestros corazones y Padre, te damos gracias, Dios nuestro, omnipotente, todopoderoso, Señor. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo para librarnos, salvarnos, rescatarnos y darnos nueva esperanza a todos, Señor. Gracias, Señor. Por favor, Señor, permanece con nosotros y ayúdanos en esta noche hablando de nuestro corazón. Por favor, amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Gloria. Las cosas se están moviendo, pero muy rápido en este tiempo, hermanos. Y a veces nosotros no estamos conscientes. Cuando el Señor Jesús vino la primera vez, eran muy pocos los que estaban conscientes del tiempo que se estaba viviendo. Los ángeles tuvieron que llegar, hermanos, a hablarle a unos pastores que estaban cuidando a sus ovejitas. Y ellos les hicieron saber, estas son nuevas de gran gozo y sí son para todo el pueblo. Hermanos, ellos escucharon y fueron y encontraron al bebito. Ese bebito no era cualquier persona, era la simiente santa de Dios Todopoderoso. Y era también, hermanos, el verdadero David y el hijo de David que iba a reinar eternamente. El reino de Dios es el reino de David. Y hermanos, como hijo de David, Salomón es un símbolo y figura también del Señor. Símbolo y figura del Señor. Y hermanos, pero así como fue la primera venida, que a pesar de que muchos se enteraron, después se olvidaron, ¿verdad? Pasaron 30 años y no se vio nada, ¿verdad? Hasta que un día aparece una persona totalmente desconocida en medio de todos, y solo había uno que estaba bien enterado, ¿verdad? Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía la palabra de Dios. Usted sabe que es un símbolo de Elías en el fin de los tiempos también. Y hermanos, que nosotros, que Dios nos dé un corazón entendido de los tiempos, y nos dé un corazón como el de Juan el Bautista, que le dé toda la honra al Señor. Amén. A Él para siempre. Amén. Y que estemos preparados, porque la razón de Juan el Bautista era preparar al pueblo, un pueblo bien dispuesto para el Señor. Que seamos solo la voz de uno que clama en el desierto, pero que no sea nosotros los que clamamos, sino que sea el Señor que clama por medio de todo su pueblo, dándole la honra al Señor Jesucristo como Él siempre lo hace. Amén. Y hermanos, sí están pasando muchísimas cosas, una tras de otra, tras de otra, tras de otra, y no nos fijamos. Pero hace poco el mundo fue estremecido por un congresista turco. ¿Cuántos se enteraron? Levanten la mano que se enteraron, ¿verdad? Algunos que no, otros que sí. Hermanos, en Turquía estaba el trono de Satanás, en Pérgamo. ¿Oyeron eso? Las 7 iglesias en el fin de los tiempos están en Turquía. Y en Turquía, hermano, está Pérgamo, y dice el Señor que ahí está el trono de Satanás. En Pérgamo. Entonces, hermanos, tiene que ver, entonces, el gobierno de Turquía tiene que ver mucho con Satanás, ¿no es cierto, hermanos? Ahora, en la religión que manda ese mundo es el Islam. El Islam va a ser algo espantoso. Yo les he dicho que realmente la cuarta bestia del libro de Daniel en el 7. Ahora, hermano, este hombre turco dijo muchas cosas contra Israel, y nosotros debemos tener mucho cuidado. El Señor dice que Israel es la niña de sus ojos, y quien insulta a la niña de sus ojos está un lío espantoso. Y ahí delante de todo el mundo, hermanos, él, después de haber insultado y hecho, cayó muerto ahí mismo. Lo llevaron de emergencia, pero según lo último que supe es que falleció. No sé si. Ahora, hermanos, el mundo lo vio, y para todos fue impactante. Maldijo a Israel y cae muerto. Pues sí, instantáneamente. Hermanos,
Debemos tener mucho cuidado. Mejor bendigamos siempre a Israel. No entendemos muchas cosas. No juzguemos a todo el pueblo por lo que hacen algunos. Dice el Señor que unas ramas fueron desarraigadas, unas, no todas las ramas. Y dice la Biblia que el Señor no los ha desechado. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Romanos 11. Hermanos, entonces Dios tiene un plan, es cierto, hermanos. Dios sí, como un buen hijo, le va a dar vara al hijo porque es necesario corregir los hijos. Y hermanos, Israel va a pasar por un tiempo horrendo, el tiempo de angustia para Jacob, cuando todas las naciones, y digámoslo de otra manera, las Naciones Unidas se van a levantar contra Israel. Las Naciones Unidas fueron tomadas ya por el Islam. Se van a levantar contra Israel. Y hermanos, van a atacarlo, van a destruirlo, vienen cosas espantosas para Israel. Creámosle a la Biblia, creamos lo que dijo el Señor. El Señor nos dijo que el fin venía, la señal del fin es cuando todas las naciones de la tierra rodean Jerusalén. Zacarías dijo que Jerusalén sería tomada, sería violada a las mujeres, la mitad de la ciudad sería enviada para afuera, esparcida nuevamente. O sea, hermano, estamos muy cerca del fin. Pero una de las señales drásticas, más tremendas, hermanos, es que el Señor dijo, va a ser como los días de Noé. Y entre los días de Noé, recuerdan, hablábamos que lo que al Señor le dio ira, es que una es que el mundo estaba lleno de violencia. ¿Y recuerdan lo que significa esa palabra? La palabra jamás. Y yo les decía, no solo significa violencia, nuestro español se queda cortito. Tiene que ver con crueldad, algo maligno, algo malo, algo duro. Tiene que ver con botines, tiene que ver con mentiras, con pillaje. Todo eso, usted va a buscar la palabra jamás en la Biblia y todo eso dice. Y hermanos, pero dice que la tierra estaba llena de violencia. El Haaretz, la tierra. Cuando Dios dice Haaretz, la tierra, normalmente se puede referir solo al territorio de Israel o el área de Israel. Y hermano, ahorita la tierra, Haaretz, está llena de violencia, está llena de jamás, ahorita. La destrucción, la maldad que hubo fue espantosa. La respuesta de Israel es terrible, porque ciertamente mucha gente inocente está muriendo también. Y hermanos, nosotros no lo tengamos contra la raza ni contra las personas. Nosotros roguémosle a Dios que el Señor decida quién debe morir y quién debe vivir, porque no queremos que muera ningún inocente. Pero Dios sabe también, a muchos se les lleva temprano, ¿verdad, hermanos? El Señor incluso habló que en el fin de los tiempos Él va a recoger a mucha gente, pero es por su bien, no es para desgracia. Ahora, hermanos, pero ahí en el medio de eso, cuando el Señor vino la primera vez y nos dice el Señor Jesús de que va a ser como los días de Noé, ¿qué pasó después con Noé? Una inundación inmensa que ahogó a todos los de Jamás. Eso es exactamente lo que ahorita está iniciando Israel con los túneles, Jamás. Con agua de mar va a inundar esos lugares. Ahora, hermanos, es increíble, estamos hablando de 800 kilómetros de bajo tierra. Todo el dinero que pudieron haber usado para bendecir al pueblo lo usaron para destruir, desgraciar al pueblo, para hacer sus cosas, y sus planes son la destrucción del mundo, hermanos. No solo de Israel, no solo de Israel. Dios se está poniendo a Israel como para frenar al Islam, realmente, hermanos. Cuando Israel se ha quitado, porque eso es lo que ellos quieren, ellos dicen, y lo dicen claro, lo gritan por todos lados, primero Israel y después los cristianos, y por supuesto los infieles que no sean islámicos. Ellos quieren conquistar el mundo, hermano, y poner el Islam. Ahora, hermanos, en ese contexto, Dios ha hecho cosas tremendas a favor de Israel. Hace años, hermano, ahorita se han dado muchos milagros, hermanos, y muchas personas están en Israel, se están volviendo a Dios y están clamando, hermanos, están buscando al Señor, quién es el Mesías, están comprando el Nuevo Testamento, quieren averiguar quién es Jesús, el Mesías de Israel. Ahora, hermano, en medio de eso, hace años, yo les conté una historia de una situación que se dio
Israel siempre había tenido muchas guerras con el Islam. Y cuando estaban en cierto lugar, hermanos, el ejército había sido atacado con proyectiles y todo durante mucho tiempo. Y llegaron las fuerzas especiales de Israel a cierta área. Y cuando entraron a cierto lugar, hermanos, se dio una situación. Y es que yo se los había contado a ustedes hace muchos años. Y es que ustedes saben que cuando hay esas situaciones o hay terremotos, como que se desaparecen los animales, hermanos. Ellos están mejor enterados que nosotros en muchas áreas. Y hermanos, cuando estaba esa situación, no habían animales por ningún lado. Y ellos ya llegan, hermanos, y ya está oscureciendo, cuando de repente, hermanos, se entran con un edificio y va el comandante en Israel. Así es la situación. El comandante va adelante y todos los demás con la mano atrásito en su hombro, cuidándose, hermanos, al revés del Hamas, ¿verdad? Los comandantes ahí están en Qatar, en unos grandes hoteles, viviendo como reyes, con un montón de mujeres, literal. O sea, y una vida de súper ricos, y mandan a matar o a que se mate el pueblo, y utilizan de escudo a los mismos que se supone están defendiendo. Acaban de entrevistar al mero líder de ellos, una mujer egipcia lo entrevistó, y esta mujer, que valiente, hay que orar por ella, hermano, que no la maten. Porque le hizo una entrevista y, hermanos, le dice cómo es posible que no pensó que Israel iba a reaccionar como lo hizo, y está destruyendo usted su propio pueblo. Y él dice, bueno, cuando hay problemas así, pues en Rusia murieron 300 millones en no sé qué. O sea, a él no le importa que mueran millones, pero por supuesto él no está peleando. Él está metido en su hotelito de lujo en Qatar y otros lugares con ese tipo de gente, hermanos. Pero el pueblo está muriendo y está sufriendo en todos lados. Clamémosle a Dios por el pueblo de Palestina, que se vuelvan al Señor. Yo les digo, yo siempre me acuerdo de Ruth. Yo digo, oh Ruth, qué joya de Dios del mundo árabe. Hermanos, no menospreciemos a nadie en ninguna raza. Incluso, aunque estén mal, en una religión perdida, hermanos, Dios puede hacer un gran milagro, y los está haciendo el Señor para salvarlos. Podemos y debemos estar orando por ellos, hermanos. Ahora, estos soldados que les estaba contando, va el comandante adelante y van todos atrás. Y de repente, ya está medio oscuro, y de repente aparece una paloma blanca, que empieza a volar así. Y ellos se sorprenden porque no es normal, menos por la hora. Los pajaritos se van a dormir temprano, hermano. Y empieza así a volar. Y ellos dijeron, algo pasa, pero se queda. Y dice que el comandante pensó, yo soy el que no debo tener miedo, yo soy el que dirijo, tengo que seguir adelante. Y iba a avanzar cuando de repente algo pasó. Ahí enfrente de él, a la altura de su pecho, la palomita se quedó como en el aire, con sus alitas así. Entonces, cuando lo vio él se paró y puso más atención. Resulta que había un alambrito chiquitito que apenas se miraba, y la palomita estaba ahí. Y ahora de repente se dio cuenta, si él sigue caminando y con el pecho, cualquiera de ellos era una fila, ¿recuerdan? Se llevan ese alambrito, cuando van a ver, era una explosión inmensa que los hubiera matado a toditos. Entonces, hermanos, ellos tenían grandes razones para decir, gracias, Señor, por salvarnos la vida. Gracias, Señor. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sigue haciendo milagros. Si no, pregúntenles a los congresistas de Turquía. Ay de los que se levantan contra la niña de los ojos de Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, Israel es mi hijo. Israel es mi primogénito. Es la palabra de Dios Todopoderoso cuando está sacando a Israel. Éxodo 4:22, está sacando a Israel de ahí. Si Dios dice que es su hijo, amén, si Dios dice que es su primogénito, hay que creerle y ponerle atención. Amén. Si alguien es antijudío porque ha visto cosas feas por ahí, tenga cuidado.
Dios entiende mucho mejor las cosas. Y sí, no son santos. Cuando el Señor vino lo mataron. ¿Lo mataron ellos? No, lo matamos nosotros, todos los pecadores. El Señor Jesús dijo: nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor dijo que el Padre Celestial le ordenó morir a Él. Nadie le quitó la vida, Él la puso. Ahora, por supuesto, hubo instrumentos de los dos lados, de Israel y del mundo gentil, los romanos y los judíos. Y saben una cosa: que su sangre caiga sobre nosotros, dijeron ellos. Si la sangre de Cristo Jesús cae sobre alguno de nosotros, nos salva. Nos salva. Amén. Nos salva. Y el Mesías dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. No entienden, no comprenden, están tapados. Y dice la Biblia que si ellos hubiesen sabido, no lo habrían matado. El Señor les puso una venda, ¿por quién? ¿Por amor a quiénes? A ustedes y a mí. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, comprendamos que Dios en su corazón sigue pensando: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y dice al final: todo Israel será salvo. Por supuesto, habrá unas ramas que fueron desgajadas, pero dice también que si esas ramas se arrepienten, ¿qué va a hacer Dios? Dios es poderoso para volverlas a injertar. Así que, hermanos, si alguien tiene duda, ¿hay alguna ventaja en ser judío? Sí, muchas, dice. Muchas, dice. Primeramente vino a ellos la palabra de Jehová, la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? No es un libro únicamente, es una persona, es Cristo Jesús. Cuando ellos pintaron la sangre, ese cordero no era cualquier cordero, era la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, tenemos que ver a Israel con unos ojos distintos y diferentes. Por supuesto, no todo el que se dice israelita es de Israel, dice la Biblia. Amén. Lean, hermanos, los animo, lean en Romanos capítulo 3, capítulo 9, 10 y 11. Leanlo despacito, ahí habla sobre Israel y explica muchas cosas que a veces pasamos por alto. No todo el que desciende de Israel es israelita. El Señor les dijo a muchos que decían que eran judíos, les dijo: si vosotros fueseis de vuestro padre Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero vosotros, le dijo a ese grupo, no todo Israel, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo. Y eso sucede lo mismo entre los gentiles, hermanos. Pero los gentiles recibimos misericordia porque ellos fueron sacados afuera. Y está abierta la puerta, porque Dios de tal manera amó Dios al mundo que abrió la puerta para todos. Qué bondad, ¿verdad, hermanos? Qué bondad. Ahora, el corazón de Dios es un corazón que quiere salvar a todos los que sea posible. Si alguien no se salva, va a ser porque esa persona escogió lo malo. Es que el Señor tocó a su corazón y le dijo: no, hasta que el Señor cerró la puerta. Hermanos, que Dios nos dé un buen corazón que se abra a Él. Amén, hermanos. Ahora, sí viene un diluvio sobre Ramas, otra vez, como los días de Noé, hermanos. En el fin de los tiempos, hermanos, hay un personaje que yo quiero que veamos, que es sombra y figura. Recuerden que el reino de David simboliza el reino de Dios. Sobre todo Salomón, la segunda parte, ¿verdad? Pero en el tiempo de David se dieron varias cosas, hermanos, y usted sabe que esto que vamos a hablar ahorita es lo que viene. El Señor no vendrá sin que primero se manifieste ¿quién? El hombre de pecado y suceda la gran apostasía. Entonces, hermanos, quiero que vamos a 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. Ahí, hermanos, nos está hablando de Absalón. Absalón es una figura del anticristo en el fin de los tiempos, para que sepamos cómo era Absalón, que era un hijo de David. 14:25 de 2 Samuel. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no veía en él defecto. ¿Oyó eso, hermanos?
O sea, era un hombre que lo miraba, cualquier mujer lo miraba y decía, yo me quiero casar con él. ¿Entienden, hermanos? No había perfecto, no había en él defecto. Y cabal tenía un problema con su pelo, ¿verdad? Le crecía tanto, hermanos. ¿Ok? Solo se lo cortaba, hermanos, eso no era ningún problema. Pero él en su corazón se fue subiendo, hermanos. Y en el verso 15:1 dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito o venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Y le respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. O sea, él empezó a hablar mal del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Dice que no solo Israel, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito y negocio, que yo les haría justicia. O sea, él está tomando el lugar de David. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Los engañó y le estaba quitando. Ese segundo de Samuel 15, el verso 5. ¿Ok? Hermanos, y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Figura y sombra del anticristo. ¿Entienden, hermanos? Igual que Adonías, ¿verdad? Entonces, hermanos, él se fue levantando y dice en el verso 10: entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él. Ellos solo iban a comer según ellos, nada más, ¿verdad? Convidados, los cuales iban en su sencillez y sin saber nada. Hermanos, el Señor nos está avisando: en el fin de los tiempos Absalón se va a levantar, engañar mucha gente. Y hermano, estamos viendo esto porque no nos queremos quedar del lado de la bendición, todos nosotros. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, o sea, estaba tomando el lugar del sacerdocio también, llevó a Ahitofel, Gilogita, consejero de David. Dice la Biblia de este hombre, Ahitofel, que era como que hablaba la palabra de Jehová. Entonces aquí ya tenía él, hermanos, un gran profeta, y él era el gran ungido, se estaba autonombrando, y etcétera. Y el verso 13: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va atrás a Absalón. Y hermano, empezó los ataques, y cuando David se dio cuenta de esto, David salió huyendo. En el verso 30 dice: y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, iba llorando mientras subían. Hermanos, aquí tenemos el reino de David, que simboliza a los verdaderos cristianos en el fin de los tiempos, en una aflicción, hermanos. Y cuando dice el verso 32: cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar a Dios, aquí Usai Arquita le salió al encuentro, arreglados sus vestidos que tenía sobre su cabeza, y le dijo a David: si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad, le dijera a Absalón. Bueno, aquí David envió a este hombre Usai Arquita, y este hombre Usai Arquita era un hombre fiel, pero que estaba viendo que era como un espía de David, ¿verdad? Hermanos, pero David salió asustado, y la gente que estaba con él estaban asustados, tenían miedo. En el camino encontraron otro hombre que hizo malas cosas. Por otro lado, los valientes de David, todo el grupo iba con él. Eso lo podemos ver en capítulo 6. Había un hombre, dice, y arrojando piedras contra David y contra los siervos del rey David, y todo el pueblo, y atención, y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. O sea, David iba ahí, la gente fiel también iba con él. El verso 9: Abisai hijo de Sar dijo al rey: ¿por qué maldice
perro muerto a mi rey, el rey, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y David le dijo, no, no lo hagas, no lo hagas, ¿verdad? Entonces, en el verso 13, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, arrojando piedras delante de él y esparciendo el polvo. Atacando a David, atacando a la iglesia verdadera. Entonces, hermanos, de ahí pasó, tomó las concubinas, usted recuerda, si lo puede leer después, las tomó en el 16:22, pusieron a Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. O sea, le estaba haciendo mal, con gran ira, con tanto mal, hermanos. Y en medio de todos esos, hermanos, se levantó un grupo diferente. Vean en segunda de Samuel, capítulo 17, hermanos, en el verso 27, dice: luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodo de Bar, y, atención, hermanos, Barzilai, Galaadita de Rogelim. Miren lo que hicieron estos, hermanos. Ese grupito que llegó ahí, recuerden que ellos habían salido de repente de todo, así sin nada, porque tenían que escaparse, ¿verdad? Los iban a matar, ¿verdad? El Hamas había llegado, hermanos, y salieron huyendo, hermanos. Y ahora resulta de que salieron sin comida, sin bebidas, sin nada, hermanos, y ahí ellos, su familia, sus hijos, todos van camino al desierto. Y miren, y dice que este grupo que acabamos de mencionar, incluyendo a Barzilai, Galaadita de Rogelim, trajeron a David y el pueblo que estaba con él. Atención, miren, hermanos, ese grupito nada más, miren, trajeron camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados. ¿Sabe qué está haciendo el pueblo de Israel, los cristianos genuinos en Israel ahorita? Están haciendo exactamente esto, llevándole comida a los soldados. Fíjense, hermanos, dice miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. ¿Oyó eso, hermanos? Hermanos, esto es importantísimo, hermanos, porque el fin viene. Recuerden que el Señor nos habla que en el tiempo del fin la iglesia va a ser, o Israel va a ser llevado al desierto, porque, atención, hermanos, Israel y la iglesia es lo mismo, es mi hijo, mi primogénito. Amén. Entonces, hermanos, va a ser llevado al desierto y ahí tiene un lugar para que la sustenten por 1260 días. ¿Quién la sustenta? Algunos de ellos van a ser como este hombre Maquir de Amiel y Barzilai el Galaadita. ¿Entienden, hermanos? Entonces, hermanos, pasaron, después empezó la pelea. Para variar, Absalón terminó colgado de unas ramas. ¿Cuánto recuerdan? ¿Verdad? Y después, hermanos, ahí está David. Pasa el tiempo, en el verso 19, ellos ganaron la batalla y ahora el pueblo de Israel y de Judá empiezan a decir que regrese el rey, que nos habíamos equivocado, que regrese el rey, ¿verdad? Y empiezan ellos a regresar, pero en el verso 30 de 2 Samuel 19:30 dice: y Mefiboset dijo al rey. ¿Recuerdan que era Mefiboset, hermano? Era un hijo de Jonatán, descendiente de Saúl, pero Jonatán era un gran amigo de David, que había apoyado a David, y David decidió bendecirlo, y una de las bendiciones era cuidar de Jonatán, que tenía problemas en sus piernas, ¿recuerdan? Y Jonatán, Mefiboset tenía problemas en la pierna, pero David dijo: él va a comer siempre en nuestra mesa. Amén. Entonces, y entonces Mefiboset dijo al rey: deja que él tome todas las cosas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Estoy feliz, porque alguien se estaba quedando con sus cosas, las cosas que él había heredado, y él dice: no, que se quede con esas cosas. Lo único que me interesa es que yo estoy con David, el Señor. Él simboliza a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen al Señor igual, hermanos? Y luego dicen: también Barzilai. Atención, hermanos, pongamos atención, porque el Señor quiso aquí que nos enteráramos de algunas cosas y pongamos atención.
este hombre va a recibir unas grandes bendiciones. ¿Recuerden quién era él? Él fue el que bendijo a David y al pueblo de Dios en el tiempo de la gran necesidad. Amén. También Barzillai Galaadita descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Ok, hermanos, ahí viene él acompañando al rey, viene feliz porque ya todo va a estar en orden nuevamente. Y dice, era Barzillai, el Espíritu Santo nos dice, muy anciano, de 80 años. Oye, hermanos, ¿a quién le recuerda? A Moisés, 80 años. Dice 80 años. Y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Hermanos, miren ahora a este hombre anciano de 80 años. Él era un hombre muy rico, pero él no amaba las riquezas de este mundo. Él amaba primero a Dios. Por eso en el momento de la necesidad, él agarró esas riquezas y las ovejas, la comida. Dice que le dio no solo a David, aquí tienes tú, no, y al pueblo. ¿Me entienden, hermanos? Fue algo enorme lo que dio de comida a él ahí, para que pudieran comer, porque ellos no tenían nada, hermanos. Y entonces el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Atención, hermanos, 80 años tiene él, en su corazón ya está a punto de terminar su generación. ¿Oyó eso? Y nosotros sabemos que ahorita estamos a punto de terminar esta generación. En Israel ahorita una generación dura literalmente 83 años. Y dice el Señor, no va a pasar esa generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, el 82 es el 2030, el 2030, hermano. Está cerquita eso. Entonces, hermanos, y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir? Es para que nosotros pongamos atención. Para que yo suba con el rey a Jerusalén. De edad de 80 años soy. Este día. ¿Cuándo? Este día. ¿Oyeron eso, hermanos? El Espíritu Santo toma a una persona escogida desde antes de la fundación del mundo y lo hace nacer un día que cumple años cuando sucede este evento. Están cruzando el Jordán, que simboliza entrar al reino de Dios. ¿Entienden, hermanos? El reinicio del reino de Dios. Y en este día exactamente él estaba cumpliendo sus años. Pero él dice, todavía me faltan unos poquitos en la generación. Va a vivir todavía unos pocos años. Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es. ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? O sea, él, hermanos, lo que dijo es, yo lo que hice, David, lo hice por amor. Yo di la bendición en su tiempo y no estoy pidiendo nada más. Estoy conforme. Y él confiaba en Dios, quien es quien nos da todas las cosas, hermanos. Y yo le hago una pregunta, ¿y Dios qué va a hacer con Barzillai en el fin? ¿Lo va a tirar a la basura o lo va a bendecir infinitamente? Lo va a bendecir infinitamente. Sigamos leyendo. Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego, atención, hermanos, yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Él sabía que le faltaba poco tiempo y la generación está por terminar, hermanos. Ahora, veamos ahora, hermano, qué pasa con Barzillai. Dice, mas he aquí a tu siervo Quimam, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere.
oyó eso, hermanos. ¿Y quién es Quimán? ¿Verdad? Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego el rey hubo también pasado. El rey besó a Barzillai, lo abrazó y lo besó. ¿Ah? Lo bendijo. Lo bendijo, ese es el símbolo, lo bendijo. Dice, y todo el pueblo de Judá acompañó al rey. Dice, bueno, y el rey entonces pasó al Gilgal, y con él Quimán, y todo el pueblo de Judá amaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey. Y ahí empieza otra historia. Pero yo quiero que veamos un poquito sobre Barzillai. Barzillai significa, hermanos, tener un corazón de hierro, un corazón valiente. ¿Cuántos quieren tener ese corazón, hermanos? No un corazón duro, así no, un corazón valiente. La cosa está dura, pero yo necesito auxilio, Señor, y quiero permanecer, aunque esté sufriendo. ¿Cuántos quieren ese corazón, hermanos? Hermanos, debe haberse esforzado mucho, y Dios lo fue bendiciendo todo el camino, porque Dios tenía planes con él. Hasta el día de su nacimiento estaba planificado, y el día que él iba a recibir la bendición total, hermanos, cuando haya vencido el triunfo, estaba planificado por Dios. Entonces el resto de sus días estaban planificados por Dios. La riqueza que él había recibido era para bendición del pueblo de Dios en el tiempo que había llegado. Así en el tiempo del fin, Dios va a levantar gente que van a ser dadores alegres, no gente que van a tener dinero amontonado en los bancos, hermano, y de ahí se van a morir. No, gente verdadera que tiene un corazón generoso, y dice la Biblia, Dios los ama, porque Dios ama a ¿quiénes? Al dador alegre. Amén, hermano. Hasta la actitud de corazón cuenta, hermanos. Pero veamos qué pasó con él. Quimán, que primero Barzillai le fue fiel a David en el día malo. Atención, hermanos, seamos fieles nosotros en el día malo. Ahora que tenemos la oportunidad. Fue anciano exactamente a los 80 años, planificado por Dios, hermanos. Dios lo había planificado. El hecho de que se han pasado los años por nosotros no significa que no podemos ser útiles, sino que en el día de Dios hagamos lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. En ese momento, imagínense el corazón de David. Había perdido todo de repente y viene con la gran carga, y él es el responsable de darle comida a la gente y no tiene nada. Y ahora de repente aparece Barzillai y todos los demás que Dios había levantado para ese propósito, y el gozo de David verlo. Oh Dios, tú tenías un plan, y había levantado un hombre que se llamaba Barzillai. Y luego, hermano, él dio sus bendiciones a otro. ¿Oyó lo que hizo ahí? La bendición que me va a hacer a mí, dáselas a Quimán. ¿Por qué a Quimán? Y dice, ahora veamos un asunto, hermanos. ¿Usted cree que era ese corazón generoso que tenía Barzillai, era algo que de repente surgió, o era una manera de vida que él tenía aún en un poco desde pequeño, o tal vez cuando era pobre? Hermanos, yo creo que él fue un hombre fiel, y Dios lo fue formando desde pequeñito, y fue creciendo. Y cuando llegó el gran día, no sabemos cuánto se gastó, pero él gastó lo que era necesario para apoyar al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y así viene. El Señor dice que él tendrá, la iglesia va a ser llevada al desierto, las mujeres llevadas al desierto, pero hay un lugar que Dios tiene donde va a ser sustentada durante 3 años y medio. Dios va a levantar gente así en el fin de los tiempos. Pero, hermanos, Quimán significa, le voy a leer literalmente la palabra, languidecer y anhelar. ¿Saben lo que es languidecer, hermano? Alguien que está necesitado verdaderamente. Tal vez está tentado y no aguanta y tiene hambre y quiere, necesita. El espíritu de mujer, alguien que anhela, pero no tiene. No hay manera. El Señor dice,
A los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Oímos, hermanos? Siempre va a haber alguien más necesitado que cada uno de nosotros. ¿Entienden eso? Hermanos, y Dios ve. Imagínense lo que hicieron a uno de esos pequeñitos que me lo hicieron a mí. Y que dice este hombre de corazón de hierro, pero no de hierro por la dureza, sino que por la firmeza, porque él tenía bien definida su mente en Dios. ¿Qué dice este hombre? Señor, dale a él las bendiciones, porque era su forma de vida, hermanos. ¿Y qué bendiciones? Va a ser llevada a la casa de David, va a comer lo que David le dé. Las bendiciones que Dios tenía planificada para él y para Barzilai, se las va a dar a Kimam, a este hombre necesitado. Y está en el lugar correcto, estaba con el hombre correcto, Kimam. Pero veamos más, todavía hay otro poco. Hermanos, vamos a Primera de Reyes 2:7. Primera de Reyes, capítulo 2, el verso 7. Aquí ya David va a darle su trono a Salomón. ¿Ok? Entonces, en el verso 2:1, para tener el contexto, dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Sé Barzilai. Necesitas un corazón de hierro, firme en las cosas de Dios. Y le empieza a decir el consejo de Dios, ¿verdad? Y luego dice, en el verso 5, ya sabes lo que ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo 2 generales del ejército de Israel, a Abner, Tener y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. ¿Ok? Hermanos, está entrando el milenio, Salomón es el milenio. Es tan tremendo Dios que la palabra Salomón en el griego da 1260. Y eso es lo que aparece en Apocalipsis, 1260 días, cuando inicia y Salomón empieza a hacer los juicios del reino que después se vuelve de paz, que simboliza el milenio. Pero miren ahora, más a los hijos de Barzilai, pongamos atención, hermanos. Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Hermanos, ¿saben lo que está diciendo el Espíritu Santo aquí? Barzilai dijo que se le diera la bendición a Kimam, que estaba necesitado. Pero yo lo voy a bendecir a Barzilai y también a su descendencia para siempre. Ellos van a comer en la cena del David celestial, en la casa de Jehová. Qué precioso es Dios, hermanos. Muchas de las cosas que ustedes han hecho en Dios, hermanos, van a bendecir a sus hijos en el futuro también, aunque ustedes no se enteren. Si hacemos algo agradando a Dios, Dios traerá bendición sobre su pueblo. Amén, hermano. Entonces el Señor nos da hoy 2 cosas. Una, tengamos cuidado con Absalón. Amén, hermano. Cuidado, falsos cristos, falsos ungidos en el fin de los tiempos, engañadores. Y recuerden que muchos iban sin saber en qué lío estaban metiéndose. Se están metiendo un gran lío. Adonías era otro que aparece ahí, en el mero fin, le trae a su juicio también al Señor. Tengan cuidado con Joab. ¿Ok, hermano? Joab iba muy bien todo el tiempo, de repente se desvió y empezó a hacer cosas malas. Amén, hermanos. Tengan cuidado con Simei. ¿Y quién era Simei? Alguien que empezó a tirarle piedras a David.
Amén, hermano. Tengamos cuidado de lo que le hagamos a uno de los pequeñitos, sobre todo uno de los hijos de Dios, que Dios ha puesto. Hermanos, hay un juicio para ellos también. Y aquí lo dice. A Simei le dice que también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, Gaburín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que iba a Mahanaim. ¿Alguien recuerda qué es Mahanaim? De los Dos campamentos, dos ejércitos. ¿Ok? Mahanaim es un símbolo de la entrada al fin del tiempo. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como dos ejércitos en orden. Mahanaim dice el original. Y entra Jacob a Canaán, y ahí estaba Mahanaim otra vez. Es un símbolo del verdadero tiempo y fin de la entrada a la tierra prometida. Dice, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré porque va diciendo, yo no te mataré a espada. O sea, él, como llegó y que aparentemente se había arrepentido, entonces David le dijo, bueno, te perdono, pero ahora le dice, ahora pues no lo absolverás. ¿Por qué? Porque conocía su corazón, no se había vuelto en realidad al Señor. Después lo van a ver. Pues hombre sabio eres y sabes qué debe hacer con él, y hará descender sus canas con sangre al Seol. Amén. Hermanos, necesitamos un arrepentimiento profundo. Cualquier cosa que hayamos hecho mala, pidémosle al Señor que nos perdone. Amén. Amén, hermanos. Amén. Caminemos con Dios, hermanos, con temor y temblor. Y sí, con amor también, por supuesto, pero tengamos temor y temblor. Recordemos lo que pasó con este hombre ahorita en Turquía. Amén, hermanos. Pero también, hermanos, veamos que el corazón de Dios es hacerlo bien. Amén. Quitar la maldición de nuestra vida. Él dio su vida por nosotros. ¿Entiendes eso, hermanos? ¿Cuántos de aquí podemos decir gracias, Señor, por la sangre? La sangre sobre todos nosotros cambió toda la situación. ¿No es cierto, hermanos? Que Dios nos limpió, nos guardó. Señor, gracias por lo que tú has hecho. Y vamos, digámosle al Señor la realidad. No somos nada. Nuestro único aporte es pecado y rebelión. Él es el bueno. Amén. Él es el bueno. Amén, hermano. Amén. Y que Él sea glorificado para siempre, hermanos. Qué precioso el Cordero de Dios. Si no fuera por Él, imagínense. Y ahí, hermano, acordémonos de eso y no critiquemos a Israel. Y tampoco seamos duros con los palestinos o con los árabes que no saben lo que hacen. ¿Entienden, hermano? Mejor oremos por ellos. Oremos por ellos. Oremos por el pueblo de Israel también. Y sabía una cosa que es impactante. Ahorita ahí en el tiempo del fin, muchos árabes que habían sido islámicos están en Israel, en el ejército, peleando por Israel, defendiendo a Israel. Están dispuestos a dar la vida por Israel. ¿Entienden, hermanos? Porque Dios puede cambiar el corazón de los hombres, hermanos. Dios lo puede hacer. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, aquí nuevamente nos acordamos, Señor, de tu pueblo Israel. Nos acordamos, Señor Jesús, también de los rehenes que están, Señor. Te rogamos que los guardes jamás de la violencia, de la iniquidad, del pecado, del mal. Y Padre, que nos des un corazón bueno y puro y justo, bueno, benevolente, Señor. Que tengamos un corazón como el de Barzillai. Señor, no conocemos su historia. Tal vez empezó con un corazón duro de hierro, pero tú lo suavizaste, Señor. Pero sí sabemos que él al final tenía un corazón bueno, Señor, y firme en las cosas santas y con un corazón generoso, dador. Señor, fue usado por tu mano omnipotente para bien y recibió la bendición completa, él y sus hijos, Señor. Padre, que así nosotros, Señor, nuestros hijos reciban la bendición completa, Señor. También, Señor Jesús. Ya, honra, gloria y alabanza, gloria y honra a Cristo, gloria
Padre, también por los que la ayudes te pedimos, por los que más, los necesitados, que no hayan de dónde puede llegar su auxilio. Padre, que nosotros seamos como Basilaya, un corazón dador, con gozo, con alegría y con buena aventura. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén.